Desde hace muchos años se viene ya hablando de responder, de rendir cuentas, ¿no? Que los usuarios no solamente sean unos sujetos pasivos en los cuales nosotros simplemente vamos y entregamos, o favorecemos, o protegemos, sino que también las comunidades afectadas o la población beneficiaria en un proyecto de atención humanitaria tiene derecho a participar, a opinar, ¿no? A debatir y a quejarse, ¿sí? De lo que puede ser la atención humanitaria. Esto de alguna manera, digamos, de una manera muy tácita, muy por debajo de la mesa, muy calladamente se hacía. Pero se hacía no de manera pareja y dependía de la organización, del donante, dependía de muchas cosas esta labor, pero de cierta manera no es una cosa nueva, ¿no? No es una cosa nueva. Y todos los procesos de participación comunitaria, tanto en los proyectos de desarrollo, ¿no? Venía impulsando de eso, de que va a ser más participa la comunidad, de que la comunidad participara en las decisiones, ¿no? Hace unos años salió una propuesta que impulsó bastante Karen, en el sentido de proyectos basados en la demanda, ¿no? Proyectos de agua basados en la demanda, y el enfoque era que basado en la demanda era en las decisiones de la comunidad, sobre las decisiones, y no lo que impusiera el proyecto. Entonces, este tipo de acciones que hacen parte de todas estas cosas que ahora llamamos las normas HEAP 2007, es como recoger todas esas acciones que digamos que de manera unilateral hacíamos como organizaciones, ¿sí? Y ya las ha estandarizado en algo que se vuelva una norma, ¿no? Y que debe ser parte de nuestro trabajo. Ahora, una cosa bien importante, porque a veces esto se presta para confusión, es que cuando hablamos de normas o hablamos de algunos temas, pensamos que es una actividad adicional a las cosas que venimos haciendo, ¿no? Y lo que se pretende con todo esto es que, claro, la discusión, la presentación debe ser de manera unilateral, pero su desarrollo, su operativización debe ser integral a todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué más? El proceso de rendición de cuentas comienza desde el mismo momento que nosotros estamos preparando o planificando la respuesta humanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y cuando presentamos la propuesta al donante o al organismo financiador, ya hay un compromiso de que esas cosas se van a cumplir, ¿no? Y luego viene el compromiso dentro del equipo frente a la organización, y luego viene el compromiso del equipo y la organización frente a la comunidad que se está. O sea, es un proceso, ¿no? No es un trabajo más allá de que, no, bueno, ya hicimos todas las entregas, ahora vamos a hablar de rendición de cuentas, ¿no? Es y parte de esto, y más adelante voy a compartir con ustedes una propuesta de una herramienta que trata de unificar todos estos conceptos, porque no vamos a hacer una herramienta de rendición de cuentas, no vamos a hacer una herramienta para reducción de riesgo, no vamos a hacer una herramienta para participación del comunitario, porque eso sí nos enredaría más el trabajo, ¿no? Y el tiempo que tendríamos que dedicar a cosas que realmente deberían de salir, ¿no? Es como la cuestión de género. La cuestión de género es un capítulo aparte. La cuestión de género es una cuestión conceptual y operativa. No tenemos que llegar a la gente, ahora vamos a hablar de género, no, lo vamos a aplicar de una sola, y allá es donde tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, lo que voy a apreciar aquí son los principios y algunas normas que, como ustedes van a ver, no es nada del otro mundo, sino que ahora pues, se ha puesto en un solo papel todas las cosas buenas que hacemos, ¿no? Y que a veces no se visibilizan. Perdón, incluso. De los principios a la norma. Prácticamente nosotros siempre trabajamos a nivel de principios. Ahí parte todo, ¿no? Alguien dice, bueno, no, sí, nosotros tenemos que, por nuestro comportamiento o enfoque humanitario, deberíamos de tener en cuenta a la gente, la opinión de la gente, ¿no? Eso ya es un principio. Pero que, como les decía, se hacía de manera unilateral, de acuerdo a la concesión, a la visión de cada organización o del donante, en últimas, ¿sí? Pero que ahora lo que hemos hecho, bueno, sí, lo bueno tuyo, lo bueno tuyo, lo bueno tuyo, está aquí, para que juntos trabajemos en una misma línea y
que no vaya a pasar, por ejemplo, lo que discutíamos en el día de ayer, que una organización llega con un planteamiento, la otra con otro planteamiento, y entonces al final lo que creamos son más confusiones, más reclamos de parte de la comunidad, ¿no? Y al final, o sea, que al final venimos causando más perjuicio realmente, y creando más barreras entre la comunidad y las organizaciones, y a veces también frente al gobierno. Las agencias humanitarias ejercen un poder significativo financiero, técnico y logístico en su misión de salvar vidas y reducir el sufrimiento. Esto es verdad. ¿Sí? Eso es nuestro papel y muchas veces, o la mayoría de las veces, las comunidades, cuando están en una situación de crisis, esperan que nosotros, como pues, sus guardianes inmediatos, que los vamos a ayudar, perdón, de la crisis en que están, ¿sí? Ya sea el restablecimiento de las vidas, la ubicación y atención en los albergues, el restablecimiento de los servicios básicos públicos, la atención en salud, ¿no? Etcétera, etcétera, y ellos ven en nosotros la parte de seguridad alimentaria, ¿correcto? Entonces ellos ven en nosotros, y somos digamos, la fuente más cercana e inmediata, ¿sí? para socorrerlos en una situación de crisis. De lo cual nosotros no deberíamos nunca abusar de eso. Por el contrario, los sobrevivientes del desastre no tienen control, forma y a menudo poca influencia sobre los organismos de socorro y de emergencia. Es otra realidad. Nosotros, porque tenemos el dinero, tenemos nuestros equipos, tenemos una organización, nos movilizamos y podemos decir, bueno, pues, podemos comprar tanques, podemos traer los kits, podemos redistribuir comida, eso es un poder que nos da. Pero la comunidad que no tiene nada, te ve indefensa ante eso. Bueno, lo que usted me quiera dar, yo lo voy a aceptar, porque no tengo forma de cómo debatir, y aunque yo diga, y porque allí es otra de las cosas que ha sucedido, aunque yo diga que lo que necesito es aceite y usted me trae sal, pues tengo que aceptarla porque usted es el que tiene la plata. ¿Ves? O como sucedió en Nicaragua, en el caso de los misquitos, que le llevaron maíz, cuando ellos no comen maíz, sino harina de trigo. Pero igual lo reciben porque al final el maíz les sirve para alimentar a los cerdos y las gallinas, y parte de la seguridad alimentaria, o venderlo, porque con eso pues, reciben dinero y ahí sí compran la harina que es la que les hace falta. No debería ser así, pero esa es la realidad. Entonces, eso es otra realidad, y la cual nosotros tampoco podemos aprovechar. Una comunidad en crisis es una comunidad totalmente indefensa, muy vulnerable a todo. Por lo tanto, difícil para las personas afectadas por los desastres pedir a estas agencias de ayuda rendir cuentas. Prácticamente hay un sometimiento. Lo que me puedan traer es bien recibido, ¿no? Pues mi abuela decía muy humildemente, así me traigan una hoja seca, pero si me la entregan con amor, yo lo recibo. Es un poco más el pensamiento y el sentir muy latino, ¿no? Nuestro, ¿sí? Esa sumisión frente a alguien que supuestamente nos está ayudando. ¿Vale? Los principios de responsabilidad de rendición de cuentas, en RC en español, HAP en inglés, tiene que ver compromisos con los estándares humanitarios y los derechos, fundamental. Nosotros, en primer lugar, y eso es parte de la rendición de cuentas, la rendición de cuentas no la hacemos en la comunidad civil, como decía, viene desde nuestra propia concesión, es cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, las normas o los estándares de espera, ¿no? Cuando aceptamos que la atención humanitaria, el acceso al agua, el derecho a la salud, el derecho al acceso a los alimentos es un derecho fundamental de las personas y lo reconocemos como tal, es un derecho, ¿no? Y aquí es otra cosa que tenemos que diferenciar. Nosotros prestamos asistencia humanitaria, no somos asistencialistas, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Nuestro propósito es ayudar a la gente que está mal para que salga de esa crisis y pueda continuar su vida como mínimo antes a la normalidad como la tenía antes de sufrir la crisis, como mínimo, ¿no? Entonces es parte de eso de nosotros, parte de la organización, de la aceptación. Difícilmente una organización que no conozca o no reconozca los derechos fundamentales de las personas, que no conozca o reconozca que las normas esferas son de utilidad para aplicarlas y tener una intervención eficaz, puede hablar de rendir cuentas. Porque ya ahí está partiendo mal
en que lo que yo voy a hacer es lo que yo quiero, no lo que la gente necesita. Los miembros manifiestan su compromiso de respetar y promover las normas humanitarias y los derechos de los beneficiarios. Eso es algo que debe aparecer como un compromiso desde la misma guía que se está preparando, del manual. El establecimiento de normas y fortalecimiento de capacidades. ¿Esto qué tiene? Los miembros establecen un marco de rendición de cuentas a su grupo de interés. Esta, su comisión de WASH que se está formando, debe crear sus propios mecanismos de rendición para hablar el mismo idioma, porque va a ser muy posible que muchas de las organizaciones que participen o hagan parte de esta comisión trabajen en las mismas áreas, en una emergencia o en las mismas comunidades, con diferentes temas, ¿no? Entonces, si se tiene que hablar de rendición de cuentas, tiene que haber una uniformidad en cuanto a cuáles son los procedimientos, herramientas que se van a emplear. Los miembros establecen y revisan periódicamente sus estándares e indicadores de resultados y se ajustan si es necesario. Esto es bien importante. Esto es muy importante y eso debería ser parte también dentro de la guía o el manual que se está elaborando, que después de una crisis la comisión o la comisión debería revisar, no solamente evaluar la intervención y ver qué tan aplicables fueron todas las herramientas que se emplearon, ¿no? Si los indicadores fueron los reales, ¿sí? Este tipo de reflexión ayuda mucho a estar actualizados a los contextos. ¿Y esto por qué? Porque bien sabemos que todas las emergencias no son iguales. No todas las inundaciones traen las mismas consecuencias. Las mismas emergencias son dinámicas, cambian constantemente, ¿no? Así se llamen inundación, se llamen terremoto, son diferentes. Esa es una de las características del riesgo. Y entonces nosotros como grupo tenemos la obligación de estar revisando esos estándares, esas normas, actualizar lo que hicimos ayer, por ejemplo, el ejercicio que vimos ayer con los indicadores, que hay un principio de ejercicio para aterrizarlo al contexto, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando venga la emergencia, esos sean los válidos, a lo mejor habría que ajustarlos, ¿ven? O modificarlos, o tienen aplicabilidad en diferentes zonas. Los mismos indicadores, por ejemplo, de cambios de comportamiento que se tienen, por ejemplo, para zonas de trabajo como comunidades indígenas, son diferentes para una comunidad de colonos, ¿no? O una comunidad afro. ¿Ven? Entonces, esas cosas es muy importante, después de cada emergencia, analizarlas y revisarlas y ajustarlas si es el caso. Los miembros proporcionan una formación adecuada en el uso y aplicación de las normas. Ahora, esto bien, a veces somos muy buenos para elaborar documentos, herramientas y todas estas cosas, y no nos fortalecemos o no nos capacitamos realmente para su aplicación, ¿no? Y generalmente mandamos al equipo de campo, bueno, mire, esta es la herramienta, eso se llena así, chao, tráigame la llena. No, esto también, a la par de manejar bien la herramienta, es el concepto. ¿Por qué es importante hacer esto? Entonces, todo ese proceso de formación, de fortalecimiento de nuestros equipos es bien importante. De ahí la importancia del cambio de visión que se tenía antes, de que las emergencias solamente se atendían en emergencias. No, las emergencias se comienzan Bienvenido, Rafa. Nadie se dio cuenta que llegaste. Así llega, es que es el diablito lento, por eso. Es su forma particular de llegar. Es la entrada. Buenos días a todas y todos. Julio, le tocó pagar el Buenos días, hermano. Una presentación breve, Rafa, por favor, en el paréntesis que has abierto. La próxima vez ponemos una campana. No, hay que quitarle ahí normas de seguridad, no poner las cosas en el camino. Bueno, mi nombre es Rafael Sea, soy también técnico del equipo WASH. Bienvenido. ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilito. Del almuerzo lo descontamos. Entonces, que las emergencias no solamente se atienden en la emergencia, las emergencias se comienzan a atender desde antes. Cuando preparamos nuestros equipos, cuando estandarizamos y homogeneizamos los materiales, los grupos, ¿no?
Y ese es un concepto que tiene que cambiar, ha ido cambiando inclusive dentro de los mismos grupos de donantes que han sido los más reacios a aceptar estas fases de preparación, aunque ya algunos, como por ejemplo ECO, a través de los DIPECO, ya pues, se han marcado la pauta o el territorio en esta parte de preparación, pero es muy importante, porque anteriormente, y me ha tocado ver en emergencia, que gente que la mandan al terreno y ni siquiera le pregunta si tiene su cuadro de vacunas, tiene un cuadro de vacunas para la defensa mínima. Entonces, eso además de ser un acto irresponsable, eso es lo que nos está creando es un problema más de seguridad y de protección a la gente que se está mandando a terreno, ¿no? O vas a otros países y no lleva seguro médico. La comunicación. Y esto es bien importante. Miembros informan y consultan con las partes interesadas, en particular a los beneficiarios y el personal, sobre las normas adoptadas, los programas que se realizarán y los mecanismos disponibles para abordar las preocupaciones, quejas y necesidades. Importante. Y eso es de entrada. Cuando vamos a la comunidad, decirle nosotros cómo somos todo esto, y estas son nuestras propuestas de reglas de trabajo, usted tiene derecho a esto, a ser informados, a manifestar sus preocupaciones, a presentar sus quejas, ¿sí? Y todo lo que sea pertinente a informar sobre lo que va a pasar, ¿no? Y lo que se espera que pase una vez que termine la intervención. La participación en programa. Miembros involucran a los beneficiarios en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas e informan de los progresos realizados con sujeción únicamente a las graves limitaciones operativas. ¿Esto qué quiere decir esta última parte? Si bien ya hay que comunicar a la gente, hay cosas muy internas o a veces, digamos, cosas que son de reserva, más que con los temas de seguridad. Cuando te dice, bueno, puede suceder eso, pero no puede decir nadie nada, hay que mantener un sigilo. Tampoco podemos romper con las normas o el establecimiento de seguridad que pueda tener el país en determinado momento, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Señor. Por ahí quizá el comentario o la pregunta. Cuando estamos en el tema del enfoque de informar a la comunidad, ¿hasta qué nivel se informa? Es decir, por ejemplo, mis acciones tienen un monto que se va a cubrir, ¿verdad? Tienes que comprar X equipo y sabes que eso va a costar tanto. Es llegar a este punto, la rendición de cuentas, decir a la gente por cada línea de proyecto vamos a gastar tanto, o es dar un global. En el contexto de que a lo mejor algunas comunidades que se van a ver afectadas en determinado momento por una emergencia, por un desastre, son comunidades que también tienen su propio factor de riesgo, y en el que dar cierta cantidad en cuanto a plata también te suma ese factor, ¿va? Claro, yo te hablo por parte de la sucesión y ahí pues no puede haber una norma porque esto también te va a variar y depende del tipo de conflicto. Si es un conflicto bélico o alguna cosa, esta parte es muy complicada, ¿no? Hay intereses creados. Entonces eso tiene que conciliar muy bien y debería ser previo de un análisis sobre cómo es la situación en determinada zona. Por ejemplo, acá en El Salvador, que tiene, bueno, no sé cómo está ahora lo de las maras, con Guatemala, que llegar a trabajar en esas zonas y decirles todas estas cosas pone en riesgo, ¿no?, la seguridad del equipo de campo. Entonces hay sujeciones, hay limitaciones, pero eso pues no puede ser un estándar, ¿no? El estándar es que hay que analizar primero antes de comunicar y hasta qué y qué se puede comunicar, ¿ves? Porque lo que hay que brindar es protección, ¿no? Yo les decía que ayer les comentaba que es lo que hacía el presidente de Colombia cuando la emergencia de las inundaciones en el Atlántico o en la costa Caribe, que todos los días aparecía diciendo, hoy tenemos 800.000 millones, al otro día 900.000 millones. Eso, en vez de crear una situación de seguridad para la gente, al contrario, era un riesgo el cual estaban poniendo a la gente que estaba operando en terreno, porque la plata no estaba llegando, las alcaldías no estaban funcionando, ¿no? Los equipos de respuesta, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército y todos los que estábamos ahí, pues arañando con lo que teníamos para atender a la gente, ¿eh? Entonces eso nos está colocando en una situación de peligro a nosotros. Porque la gente dice, no, pues el presidente, y es el presidente el que está diciendo, no es cualquiera, ¿eh? ¿Y dónde está la plata? ¿Por qué no traen apenas esto? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Eh? Entonces en esas cosas hay que ser muy cuidadosos, ¿sí?
y muy, o sea, muy acorde las cosas con respecto al contexto en que estamos trabajando. ¿Ah? Porque a veces la gente no entiende de cifras. Por ejemplo, ir a una comunidad que, por ejemplo, a llamar y diga, no, que es que tenemos $1 millón, ellos van, pasen el $1 millón por acá. Ellos no van a entender que el $1 millón ahí hay que pagar gasolina, que hay que pagar esto, que no, pásenme la plata y punto. ¿Eh? El quinto tiene que ver con seguimiento, presentación de informes sobre el cumplimiento. Los miembros participan, los beneficiarios y el personal, cuando se va a supervisar y revisar las normas. ¿No? Miembros supervisan y evalúan periódicamente el cumplimiento de las normas utilizando procesos sólidos. Esto de revisión de las normas se puede hacer en una emergencia, pero lo recomendable es si son emergencias de largo término, son emergencias de 6 meses, sí vale la pena revisar si los estándares que estamos aplicando. En una intervención corta no da tiempo a eso. Informás y evaluás al final. Sí, no da tiempo. Y tampoco es procedente. No va a pasar toda la semana revisando los estándares y dejando de hacer otras actividades que son más importantes. Eso también va a depender un poco de qué tipo de emergencias tienen, cuánto tiempo es la intervención que vamos a tener, ¿no? Señor. Tal vez como para ponerle ahí como entre paréntesis eso que acabamos de decir, como definir, ¿verdad? En qué procesos de intervención serían aplicables. Eso es un parte, como decía, es una iniciativa que, bueno, ya le alevé a nivel del grupo regional, del proceso regional, ya lo discutimos a nivel de OGB, y bueno, espero que también los otros colegas de las filiales también. Esto de definir cuáles son los impactos, logros, cosas que tenemos que hacer de acuerdo a los tiempos de intervención. Y eso también tiene que llevarse a los donantes, porque en 3 meses, ¿hasta dónde podés hacer? ¿Qué te comprometes a hacer? ¿No? Porque yo he encontrado, y lo discutíamos en la última reunión que tuvimos hace 20 días en el clúster regional, indicadores que te dicen, no, el 80% de la población beneficiaria se lava las manos adecuadamente en 3 meses. ¡Wow! Y eso no da. Pues claro, se escribe en la propuesta y el donante la acepta así. Y luego te evalúan, aún sabiendo que eso es imposible lograr. Aún sabiendo que es imposible lograr. Entonces, esas cosas, es un proceso que tenemos que hacer y que parte también por las consultas que se van a hacer. Yo creo que eso lo vamos a hacer de todas maneras porque es una preocupación que están haciendo muy fuerte. En cada los países, cómo lo están haciendo, para que sea una cuestión sujeta basada en evidencias, que tenga sustentación y no tampoco que sea una cosa que me salió de mi cabeza y yo digo, no, aquí así es, solo entregamos el jabón y ya listo. No. Sí, Tiene que ser una cosa más basada en hechos reales, en experiencia, en lecciones aprendidas, que nos digan, a 3 meses, en una intervención en agua podríamos lograr esto. Como monitoreo. Exactamente, como monitoreo, podríamos alcanzar, claro, y ahí si pasamos la cumbre, pues sería lo ideal. ¿Sí? ¿Cuáles son los mínimos a los cuales nos debemos de comprometer? A 6 meses, ¿qué implicaría eso? A 1 año, ¿qué implicaría eso? ¿No? Pero tiene que ser escalonado. No puede ser una cosa única para todos. Claro. Y hay muchas cosas que hay que modificar y aclarar. Por eso es muy importante. Ayer yo insistí mucho, este trabajo lo tenemos que hacer en 2 vías. De abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Nos encontramos en una situación, en Colombia, en el Atlántico, que el supervisor del donante, nosotros dijimos, en la propuesta escribimos que íbamos a hacer acciones de saneamiento, pero las acciones de saneamiento para nosotros estaban encaminadas en evacuar agua, en recoger desechos sólidos, la parte de letrinas y excretas ya lo tenía manejado el Ejército y la Cruz Roja y el gobierno departamental, y para sorpresa nuestra, el supervisor del donante dijo que para ellos el saneamiento era solamente letrinas y que como no veía que nosotros estábamos haciendo letrinas, nuestra intervención no estaba en contra de lo que era la propuesta y los principios del donante. No digo el donante, digo el milagro y no santo. Y eso me quedó sonando. Eso fue hace 3 años. Y en la reunión de hace 2 semanas apenas,
y estaban ellos, y les dije, bueno, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen para decir eso? No, para nosotros son saneamientos, son todas estas acciones, y a mí claro, yo estoy de acuerdo con eso, porque yo también estuve en Guatemala cuando el Ágata, y junto con el delegado de ustedes también, del donante, acordamos que las acciones de saneamiento prioritarias para la gente era la limpieza de las casas y toda la cosa para que la gente volviera a habitar. Y eso es saneamiento. Digo, no, sí, para nosotros, claro, también eso. Entonces, ¿por qué ese miembro de ustedes dijo eso? Yo no sé. Y bueno, cuando hace la presentación y comienza a decir cuáles son los requerimientos y las aplicaciones, cuando llega a la parte de saneamiento dice manejo seguro de excretas. Ahí está el error. Y es un error de manejo semántico y todas esas cosas. Tú no puedes decir que cuando estás haciendo saneamiento simplemente decir manejo seguro de excretas, sino que tendrías que describir y otras acciones al menos, ¿no? Como escribió eso, la persona que leyó eso pensó que era únicamente era manejo de excretas. Pero Triste, pero real. yo creo que la última emergencia nos pasó. ¿También? En el caso de nosotros nos pasó en el sentido de, me recuerdo que Oxfam nos proveó de un formato donde nos pedía medir unos indicadores que realmente no van de acuerdo a la intervención que nosotros estábamos haciendo. Y cuando se me llegó el momento de llenarlo, yo no hallaba qué hacer también, porque eran como no basado a la realidad de la intervención que teníamos en la zona. O sea, ahí sería interesante, si lo vamos a discutir o ya lo discutieron, indicadores reales de nuestras intervenciones en la zona. Ayer tuvimos una sesión de trabajo sobre eso y también lo puedo informar ya, también quedamos con la reunión con donantes de que se iban a revisar de manera bilateral la formulación de indicadores, porque no es posible que también los donantes hagan unos indicadores a su imagen y semejanza y que casi siempre son universales, ¿sí? Frente a lo que nosotros podemos construir, que son más aterrizados, o sea, a la realidad. Entonces, ese es un trabajo que quedó pendiente, porque es una discusión, porque no solamente a ustedes, digamos, como organizaciones locales, a nosotros también hemos tenido problemas precisamente por esa definición de los indicadores. Sí, quizás una de las cosas también creo yo también importante es que en esto de la rendición de cuentas, cuando no se tiene claridad de cómo hacerlo, realmente surgen este tipo de inquietudes, porque a veces quienes supervisan o quienes sistematizan las experiencias de la respuesta o evalúan, hacen como preguntas que quedan como para la gente en duda si realmente el proceso que has utilizado de rendición de cuentas es efectivo o es el correcto, porque a nosotros nos pasó en una evaluación que se tuvo, vino alguien y le preguntó, ¿usted sabe los costos de material y mano de obra invertido en esta infraestructura? Y nosotros lo habíamos socializado, ¿verdad? Pero la gente dice, bueno, aquí hicieron 100 pozos, los pozos valían $500, entonces aquí solo han gastado tanto. Entonces hay un poco también, cuando él pregunta, ¿sabe usted cuánto es? Nosotros teníamos, digamos, la capacidad de que la gente era mano de obra local, había bastante de mano de obra local, entonces se puede explicar si ellos saben que este costo, esto se ha gastado en materiales y la gente ha participado, pero hubieron zonas a las cuales llegamos y este mismo evaluador con otra organización, porque andábamos en un equipo, preguntaba y la gente decía, no sabemos, no nos han dicho, y en otras zonas nos dijeron, sí, pero es un precio exagerado. Entonces la gente, porque para la gente, como estamos hablando prácticamente de los mismos pozos, sí, pero dicen que este pozo les ha costado $1,000 y aquí lo que nos dieron fue 6 tubos. O sea, la gente en el proceso de rendición de cuentas con esta otra organización, como no les habían dado tapadera ni bomba, a la gente le habían dicho que era una inversión más o menos de $1,000 por familia. Me imagino que no eran los 6 tubos, sino que era la intervención de la respuesta. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, un mecanismo claro hasta qué punto no se pone en riesgo al equipo que está en terreno, pero que realmente la gente tiene la información que requiere? Porque a mí me parecía como algo exhaustiva la evaluación en el tema de rendición de cuentas cuando él preguntaba, ¿sabe cuánto es de material? ¿Cuánto es el costo? ¿Sabe cuánto ha costado la mano de obra de esta obra? ¿Ha participado usted en el diseño? O sea, fue
Aceptamos. Sí, fue verdad ahí que casi que hubieron grupos. En el narrativo alguien había puesto que se habían consultado con grupos de mujeres y de niños y niñas. Él preguntó a niños y niñas si en la escuela se habían hecho esas. Entonces, no solo es el criterio del evaluador dentro de su experiencia, sino que también hasta dónde se está evaluando transversalmente la rendición de cuentas. Claro, pero entonces ahí los criterios los términos de referencia que definan al evaluador. Con base a lo que ustedes han acordado. Porque yo no puedo evaluar con algo que yo no sé. ¿Sí? Yo siempre dije, por razones de seguridad, a la gente solamente le vamos a decir el costo global de la intervención. Entonces mal haría yo, si no, y eso también tenía que informármelo. Mira, nosotros hicimos esto allá por estas razones, pero si no me dicen nada, yo puedo llegar y decir, bueno, sí, $1000. Bueno, entonces, ¿y cuánto costaron los tubos? ¿No? Pues sí. Pero eso, o sea, son cosas que hay que arreglar o consensuar previo a la evaluación. ¿Qué fue la intervención? Y eso es una labor como comisión. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuáles fueron las dificultades para que uno como evaluador también se vaya formando una idea de qué es lo que va a encontrar y cómo afrontar las preguntas? ¿Ves? Entonces eso hay que, porque si a mí me dicen, vaya, evalúe, yo me suelto también, pues. Pero si no me ponen frente, no, ojo, mire, allá en esa comunidad, ni que pudiéramos decir nada, porque es que ahí está lo malo, y los pesos que nombramos a lo mejor no secuestran a nadie. Entonces la evaluación va a ser de otra manera. Yo no voy a preguntar nada económico, voy a preguntar obras. ¿Dónde están los pozos que les dijeron que le iban a hacer? ¿A usted le dieron el jabón, le dieron el Kia, a usted le dieron esto? Muéstrame su tanque. Entonces ahí ya cambia mi papel como evaluador. Pero eso hay que definirlo antes de ir a campo. Porque en el campo, mire, esto de rendición de cuentas, contrario a la gente que trabaja en contabilidad, o mi gran discusión con la gente, o con muchos colegas, es que la intervención, la actuación humanitaria, no hay cero absoluto. Siempre o perdemos o ganamos. No hay un cero absoluto. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Esto no es matemático, no es como el contador, ¿no? Que 0 es igual a 0, ¿no? Y lo que entró y lo que salió y ya no. Entonces eso también, esa cuestión la tenemos que tener clara. Y para un evaluador es fundamental tener claro ese concepto. ¿Sí? Sí, $1000, pero al final fueron 1500. Usted estuvo mal, porque usted no sabe planificar, porque como dice 1000 y después fue 1500. No, es que 1500 fue porque la gente dijo que iba a traer los materiales y no los pudo traer, entonces tuvo que comprar adicionales. Pero necesitamos darle agua a la gente. ¿Ven? En esto, la cuestión humanitaria, no hay el cero absoluto. Siempre hay más y hay menos. Porque siempre uno procura que lo menos no se dé, mínimo. ¿Sí? Y que ojalá fuera ser positivo todo. Pero no, esto no es exacto. Y en eso tenemos que tenerlo bien claro esos conceptos. Ahora, bueno, el cumplimiento sobre la norma, porque la gente dice, y esto es bien importante, porque y eso más que todo en el caso de agua, que la gente siempre es que antes de que se dañara el sistema, yo tenía agua 8 horas, por decir. Ahora solamente tengo un chorrito cada. Y hay que explicarle a la gente por qué es que se le va a dar esa cantidad de agua. Eso es rendición de cuentas. ¿Por qué se le va a dar esa cantidad y durante cuánto tiempo va a suceder eso? Eso es rendición de cuentas. Cuando te dice, y yo sé que usted tenía agua 8 horas continua, pero la situación esta, se dañó la boca toma, se reventó el tubo, eso se nos demora un mes en repararlo, y mientras tanto ustedes van a recibir esta cantidad de agua bajo estas condiciones. Eso hay que informar. Y uno le explica, y esto lo estamos haciendo porque las normas federales dicen que la cantidad mínima que deberíamos de entregar es esta. ¿Sí? Ellos dicen 5 para consumo humano, nosotros estamos entregando 10, mire, estamos por encima de la norma. O nos estamos ajustando a la norma mínima porque sabemos que con este poquito de agua que les estamos entregando, usted y su familia van a poder sobrevivir. ¿Ven? Eso hay que explicarle a la gente. En el caso, por ejemplo, del cloro, que en una emergencia se puede aplicar cloro, claro, pero hay que decirle a la gente.
durante una semana vamos a tener que necesidad que ustedes tomen agua clorada, porque no tenemos otro mecanismo mientras nos llegan los filtros o lo que se repare, y entonces vamos a aplicarle cloro y durante una semana mientras comenzamos a destruir otro método. Y esto lo digo porque ayer teníamos discusión que acá en Centroamérica, en general el uso del cloro para desinfectar el agua es un problema en las áreas rurales. ¿Sí? Pero tampoco podemos llegar a la gente a echarle cloro y no decirle. Bueno, y es obligación nuestra decirle, bueno, mire, tenemos problemas de calidad de agua, la única forma es cloro, le vamos a garantizar que durante una semana o 15 días usted va a tomar agua clorada, ¿sí? Pero a partir de eso pues ya vamos a comenzar a destruir filtros o qué sé yo, lo que sea, ¿sí? Entonces, para que la gente esté clara y lo pueda aceptar. Pero hay que informarle a la gente. Atendiendo las quejas. Los miembros permitirán a los beneficiarios y al personal al presentar quejas y obtener respuesta, reparación, si procede, de manera segura. No todas las quejas o reclamos van a proceder. ¿No? Recuerdo que cuando el MIS en Nicaragua, yo estaba apoyando al Fondo de Inversión Social de Emergencia, y claro, como ahí no se trabaja el tema de seguridad alimentaria, lo que se hizo fue una consulta con el PMA de cuánto equivalía el paquete alimentario que ellos daban, ¿sí? Para nosotros entregar dinero por trabajo en la zona, al menos en la zona donde yo estaba, que era al norte, en Madrid. Y eso se hizo. O sea, a la gente se le entregaban, creo que era 100 córdobas, 100 córdobas a la semana en ese tiempo, por el trabajo que hacían, porque eso equivalía el valor del paquete alimentario y resulta que elevaron una queja al FICE, a nivel central, diciendo que porque a una gente se le entregaba comida, un poquito de comida, al otro se le estaba entregando plata. Que ellos no querían comida, que ellos querían era su plata, porque con su plata podían comprar más cosas que lo que les estaban entregando. Válida la queja, ¿no? Entonces, lo que se les hizo fue una aclaración, mas no se atendió la queja. ¿Me hago entender? ¿Sí? No vamos a cambiar comida por esto, porque eso equivale exactamente a lo mismo, eso están atendidos por PMA y a través de SUBE, eso es allá, y aquí, como nosotros no tenemos cómo construir comida, le estamos dando exactamente la misma cantidad. La modalidad es diferente, pero es exactamente igual. O sea, se atendió la queja, pero no se le dio la solución que ellos querían que se diera. ¿Por qué? Porque no procedía. ¿Me hago entender? Eso de que procede hay que analizar. No todas las quejas son válidas. Sí, señor. Y hablando, considerando el puntito de la asistencia en cuanto a alimentos, en Nicaragua se ha manejado casualmente el punto 33 por libra por persona por 15 días, el punto 33 de frijoles y así sucesivamente, lo básico, arroz, frijoles, azúcar, café, leche, y bueno, pero a estas alturas ha habido algo ya, o existe algo actualizado sobre esa norma de cuánto es la ración por persona. No tengo conocimiento. Para ser honesto, no tengo conocimiento de eso. Sí, porque siempre se trabaja con el y eso es muy delicado porque siempre se habla con la kilocaloría mínima, ¿no?, por persona, ¿no? Y se juega mucho con eso, pero allí hay un problema que el PMA no ha podido resolver, y es en cuanto al tipo de alimentos que entregan. ¿Ves? Por ejemplo, eso de... Ellos han insistido mucho de distribuir acá en Centroamérica, por ejemplo, la lenteja. Sí. La lenteja sí escasamente en Guatemala la comen, escasamente. Del resto, menos en Nicaragua. Pues. Sí. Ya comíamos nosotros los extranjeros, la comida para extranjeros, no era para el local. ¿Ves? Entonces insisten mucho en eso, han insistido mucho en distribuir garbanzo, que es otra comida que es menos. Entonces, ese equilibrio de la famosa 2000 pues está en el papel, pero no en la práctica. Por ejemplo, lo que les comentaba, lo del maíz en los misquitos. Pues. Sí. Entonces, no tengo mucho conocimiento sobre eso. La queja y el reclamo se presentó en el FELS, pero no sé si haya habido una evolución. Claro, el problema es que el PMA depende mucho de las donaciones de alimentos de las grandes transnacionales, y eso es lo que distribuye. Pero ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque eso es igual como cuando uno distribuye fármacos vencidos. Sí. O cualquier tipo de fármaco, porque me llegaron medicinas y mismo vamos a distribuir a la gente, sí. ¿No?
Y en eso hay que tener cuidado, ¿no? Rafa, y después, ajá. Sí, generalmente lo que se debería hacer para preparar kit de alimentos es consultar con el nutricionista de la zona, lo que tú decías, qué es lo que la gente acostumbra a comer Claro. más en la zona, porque si vamos a llevar soya donde nadie come soya o lentejas, igual nosotros aquí casi no consumimos lentejas, Claro, y vamos a meter eso, entonces la gente a los cerdos se la va a dar y ya no se, el fin que se persigue no se cubre. Lo que se hace, por ejemplo, la Federación de la Cruz Roja tiene un nutricionista, ¿no?, que se encarga de investigar en la zona qué es lo que se come y llenando los parámetros de las calorías diarias que necesita una persona, así se prepara el kit de alimentos. Claro, ese sería lo correcto, no solamente el nutricionista es para decir que bueno, pues, es el balance dietario, sino también si ese balance que estás haciendo corresponde a los alimentos que la gente consigue. En Colombia se está trabajando una propuesta que es la siguiente, es trabajar con mercados campesinos. ¿Ves? Entonces la idea que y va avanzado bastante. Por ejemplo, hay una emergencia aquí en La Libertad, por decir algo. Entonces, y hay problemas de seguridad alimentaria, bueno, brutal, lo que sea. Entonces lo que se trata es que a través de asociaciones de campesinos monten mercados en sitios cercanos a esto y a la gente darle plata para que ellos vayan y compren sus alimentos. Entonces es una forma de que la gente compre lo que tradicionalmente come y también una forma de mantener reactivado el mercado nacional, sobre todo, el mercado nacional o local, ¿no? Eso va bastante, porque allá se ha trabajado durante muchos años sobre mercados campesinos, pero como una forma tradicional. Cada sábado hay mercados campesinos en diferentes sitios del país y en las ciudades. Ahora lo que se quiere acercar es a las emergencias, cómo estos mercados campesinos puedan funcionar en situaciones de emergencia, ¿no? Y además que hay mucho control de precios, porque en eso los campesinos son más solidarios que las cadenas de almacenes. Perdón, ¿no? Ya no. ¿Ya no? Sí, solo con el tema del PMA, y me pongo a pensar en el tema también de rendición de cuentas, porque actualmente dentro del equipo de medios de vida se está haciendo una distribución de alimentos por una emergencia con el café, y la segunda sí no me consta, pero la primera llevaron un tipo de frijol que es un frijol brasileño, ¿verdad? Un pintillo, que realmente no es del contexto, pero tampoco le informan a la gente. Va a llegar a hacer la distribución y la gente se lleva lo que le dan, lo que tú estabas diciendo. A mí nadie me dijo que este tipo de frijol me iba a dar. Y lo mismo ha pasado con el maíz, que es maíz amarillo. O sea, la gente no está acostumbrada, puede ser muy nutritivo, que tanta proteína y demás, pero no es lo que usualmente hacemos acá, ¿verdad? Por ahí ha habido algunos reclamos en cuanto al tema del maíz, porque aquí está, del frijol, perdón, porque aquí se está acostumbrada a una sopita mero pintadita roja, ¿verdad? Y tal. Negra. Ajá, y cabal, ¿verdad? Entonces, eso es clave. Y como también se hace incidencia en estos organismos, que como bien decías, dependen de donaciones internacionales o de contratos que ya tienen amarrados, ¿verdad? Y mandan a cualquier país lo que sea, sin considerar esos aspectos culturales sobre la alimentación a la gente que se va a llegar. Sí, pero yo creo que eso es lo que está trabajando Colombia, hacia eso vamos a tener que llegar. O sea, que reactivar mercados locales, ¿no?, solidarios con la gente de emergencia, que le sirve a todo el mundo, tanto a la población afectada como al otro campesino que tiene otra apertura o posibilidad de vender. Más clientes, sí. Los mercados. En 1972 impactó el terremoto el 23 de diciembre en Nicaragua. Y ahí me vi involucrado en parte de la organización de la población para casualmente la atención al proceso alimentario. Y llegó a Nicaragua un frijol como de pulgada y media o de pulgada, así. Un café. Es de Colombia, pues. La piterra, la llamamos la piterra. Parecía semilla de cacao. Entonces, pero al final es correcto, la población nicaragüense acostumbrada a su frijol Chiquito. que aquí en El Salvador le dicen de seda, al final. Ajá. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Era lo que había que comer y la gente lo comenzó a comer. Claro. Pues sí. No, claro, ante una necesidad la gente lo hace, pero pues en principio esto tiene que respetarse los hábitos, las costumbres, la parte de contexto sociocultural.
Y más la gente de Managua, porque como el terremoto impactó en la capital. En la capital, claro. No, y sobre todo en Nicaragua, bueno, aquí también son muy radicales con su frijol rojo y ni Guatemala aún es negro. ni siquiera el frijol negro, ¿eh? No, aquí Lo están produciendo, pero lo están mandando todo para Venezuela, ¿eh? Que es otra cosa, ¿no? Pero en Nicaragua hay estos más radicales que comer su frijol rojo y se mueren por eso. En Nicaragua comen frijol negro solo los que se van a Costa Rica. Exactamente, a ella sí les toca comer frijol, ¿no? Sí. Entonces, pero eso, yo creo que eso tiene que ir mejorando, sí, tener en cuenta los mercados nacionales, ¿no? Porque y eso es una forma de reactivar los medios de producción locales, el comercio local, y desde el punto de vista logístico también es un alivio en la carga. Ponerse a transportar alimentos de dónde está, si lo puedes adquirir acá, le das la plata a la gente y para que vaya a comer sus alimentos, hay objeciones en eso, porque por ejemplo los días son contra el hambre, decían no, pero entonces que la gente puede comprar la plata, en vez de comprar alimentos, se lo toma en licor. Pero ya tú no puedes entregar la plata por entregarla, tienes que darle inducción a la gente, tienes que preparar. Nosotros acabamos de hacer una prueba en el terremoto de Guatemala, entregar dinero, ¿sí? ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, hubo varios aspectos. Nos estamos metiendo a otro tema, pero vale la pena la experiencia, señor, sí, al orden. Ahí creo que viene ligado, como hablamos de seguridad alimentaria, y viene ligado con el approach de rendición de cuentas. Es importante, bajo mi perspectiva, establecer tipos de intervención que consideran pues, el approach de derecho de la persona y dar el enfoque de que pueda elegir, ¿no? En los temas de cash transfer, etcétera, hay sistemas como los vouchers. También. Que con un objetivo de aumentar el score de diversidad alimentaria de las familias, pues están enfocados a fortalecer los intercambios y la economía local de los productos disponibles, a la vez que permite el acceso al beneficiario a productos pues, típico cereal, pero también a productos frescos para aumentar ese score de diversidad, ¿no? Luego también otro approach es para aumentar la producción local, pues las ferias de semillas, etc. Ahí hay un tema de semillas adaptadas, test de germinación, si están adaptadas al contexto no, disponibilidad de stocks, pero lo ideal es poder, en vez de dar las semillas así, organizar ferias que el campesino puede elegir, con lo cual va ligado a eso, en que adaptar nuestras acciones a los derechos y a las prioridades de nuestros beneficiarios para que luego la rendición de cuentas sea más fácil porque ellos han elegido lo que querían, ¿no? Exactamente. Esto Sí. es una manera de plantear un programa mucho más en línea con estos procesos, ¿no? Sí, y como decía, para resumir un poco lo de Guatemala, para sorpresa de nuestra, o al menos para mí, fue muy alto el porcentaje de las familias a las que se le entregó plata que invirtió en cosas para materiales de construcción, para reparar su casa, para los textos escolares, porque eso fue a finales de año y tenían que comprar para el año siguiente, entonces de una vez compraron para comprar alimentos, o sea, la plata lo usaron, y claro, hubo casos en que la plata desapareció, pero es que volvemos a lo mismo, aquí no tenemos el cero absoluto, y eso tenemos que estar, o sea, que el mínimo de desfase sea, o el desfase tiene que ser mínimo, sea eso lo que tenemos que procurar, con información, con capacitación, ¿no? Con inducción, pero siempre vamos a encontrar casos. ¿Sí? Yo lo mismo, si aquí nos repartieran de $100 a cada uno, ¿sí? Y bueno, vayan a gastar, cada cual lo va a gastar de acuerdo a su necesidad inmediata, ¿no? O futura, o de mediano plazo. A lo mejor uno está pensando, bueno, se me salvó el viernes, Uy, se termina el taller y me da... Claro, comenzó el fin de semana desde hoy, ¿sí? Otro dirá, no, con esto voy con mi mujer y mis hijos a comer el domingo una pupusa, ¿ves? ¿No? Que somos diferentes, no podemos ponernos a todos y que actúen de la misma manera que nosotros queremos, pues, ¿no? Para el terremoto del 13 de enero en Santa Tecla, uno de los organismos donantes que llegó a apoyar el gobierno local, lo que hizo fue tratar de
de garantizar casualmente trabajo por dinero, pero a las madres de familia, no a los hombres, ¿Por qué será? para evitar casualmente el mal uso de esa, aunque fueron 100 colones o qué sé yo, pero no. Pero ahí hay una cuestión también de riesgo de género, ¿eh? Porque eso también se discutió en Guatemala, que si la plata se le iba a dar a las mujeres, y eso podría provocar más violencia hacia la mujer, ¿sí? Porque tradicionalmente y culturalmente la mujer no es la que recibe el dinero, más sí es la que lo administra. Ojo, que son dos cosas diferentes. Y en el estudio Guatemala salió que los hombres, en algunos, no todos los casos, porque había madres cabezas de familia que recibían directamente el dinero, que los hombres recibían el dinero y tal como lo recibían se lo entregaban a la doña. ¿Qué pasa? No, se lo entregaban a la doña para que ella hiciera los gastos o las compras que fueran necesarias. ¿Sí? Igual aquí. Ojo, eso hay que tenerlo muy claro, y menos en una emergencia donde no hay posibilidad de hacer una protección efectiva, de no hacer una preparación de género. Correcto. Eso es lo que puede causar una violencia, una explosión de violencia. Pero con la salvedad de que en el 2001 no había mucho impacto en cuanto a actualmente está el tema de equidad de género. No, claro, y bueno, y realmente los brotes de Ahora violencia, es peor. los brotes de violencia de género en una emergencia no son tan inmediatos, o sea, son después de cierto tiempo que comienza. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, como ejemplo la ociosidad. ¿Ves? Y eso lo discutía con una psicóloga allá en Colombia, precisamente porque bueno, cuando sucede la emergencia, las primeras 1 o 2 semanas todo el mundo es solidario, ¿no? Como pasó en México. Todo el país gritando, llevando comida y transportando. Y eso es lo que yo le decía a las autoridades. Esto termina en 3 semanas, máximo. Pero de ahí para allá, ¿no? Entonces, en los primeros momentos de emergencia es poco la violencia. La violencia viene, y en el caso del hombre se da por una razón, me explicaba ella, ¿no? Dentro de las áreas rurales, nuestra latina, el hombre es su jerarca en su casa. Manda, dice, es el que dispone, ¿no? Orienta. En una emergencia, pues en un albergue, donde hay 20 jerarcas, entra el celo de competencia. ¿Ah? Hay un celo de competencia. Yo soy el rey de mi casa, pero no soy el rey del albergue. Y el otro piensa, y estas disputas, celos, se traducen en que la gente revienta, pero al interno, no al externo. O sea, no se juntan los 20 como hacen los animales a pelear entre ellos a ver quién es el que lidera, el que cae rey, sino que lo transmiten hacia donde pueden descargar su ira, o su rabia o su frustración. Sí. Entonces, una de las recomendaciones es mantener a la gente activa en una emergencia lo más que se pueda, porque eso disipa todas esas celos, competencias que se generan, que son cuestiones normales, biológicas, no sé si normales, pero sí son biológicas. Entonces, todos esos aspectos hay que considerarlos. No solamente decir, no, es que sí, que las mujeres esto, que los hombres lo otro. No, hay factores sociales, psicológicos, ambientales que inducen de una manera a la gente a ser violenta. Justo ayer o antes estaba viendo un programa en la televisión española que hablaba de eso, ¿no? De las formas de violencia, cómo se generan, ¿no? En el hombre, generalmente la forma más alta de violencia se da por la cuestión de las testosteronas. ¿Y quién tiene más testosteronas? Los hombres. Por eso es la tendencia de los hombres a ser más violentos. Las mujeres la tienen en menor escala. Pero eso no quita que cada día que las mujeres, por ejemplo, hacen más ejercicio, que se prepara físicamente, esos niveles de testosterona también se elevan. Algunas las han elevado todo el tiempo. En mi casa mi mujer tiene más testosterona. Ahí está el caso ya. Pero no, es que lo que yo quiero dar, y esto es un tema que lo voy a leer con más detenimiento, porque me llamó la atención, porque es una cuestión biológica. Es una cuestión biológica. ¿Ah? Biológica fomentada naturalmente. Puede ser también, pero tiene una raíz biológica, ¿sí ves? Y yo lo desconocía. Entonces la tendencia del hombre siempre va a ser más violento que la mujer por los niveles de testosterona. Y ahora, por ejemplo, en las actividades deportivas y todas las cosas que se están aplicando testosterona de manera artificial, pues eso va a crear una sociedad mucho más violenta. No sé si hombres o mujeres, pero es una sociedad que va a tender a ser más violenta. Sí, ¿no?
A nosotros se nos dio eso caso en Honduras para la 12E también. Recuerda que tú llegaste por allá. Teníamos esta discusión del cash por trabajo, o alimentos o cash. Y se nos dio el caso también de que si le dábamos el dinero a la mujer, podría recurrir en más violencia contra la mujer, porque el hombre va a ir a querer quitarle la plata. Y por eso es buenísimo que dentro del campo de la rendición de cuentas siempre tengamos a la par a los líderes comunales, para que sean ellos los que decidan. Muchas veces nosotros llegamos al campo y como somos técnicos creemos que lo sabemos todo, pero se nos olvida que en la comunidad estas personas han vivido todo el tiempo con los desastres y empíricamente han sabido cómo resolver los problemas, ¿no? Y muchas veces se pueden convertir hasta en maestros de nosotros. En ese caso tomamos en cuenta la palabra de los líderes y se decidió que mejor se diera alimento por trabajo. Recurrimos a la nutricionista del pueblo, que ella casi en nutrición de comunidades no había trabajado mucho, sino que solo en nutrición de niños recién nacidos, y ella hizo un gran trabajo también de investigación viendo qué era lo que comían, porque no podíamos andar nosotros metidos en todo, pues. Y llegamos a un buen acuerdo, acuerdo. Y la otra es también, siempre hablamos de pensar en el hombre y la mujer, pero pensamos hombre y mujer adulto. También, a veces es importante en estas cosas involucrar a la familia, los adolescentes, tienen un grupo de opinión sobre el quehacer familiar, ¿no? Y inclusive el control del dinero, el control de alimentos. Entonces, no olvidar el grupo familiar también en eso. Ok. Asociados en la ejecución. Los miembros están comprometidos en la aplicación de estos principios siempre y cuando se trabaja a través de asociados o partes en la ejecución, o sea, de manera conjunta. No es que yo lo hago por mi cuenta, eso es lo que tenemos que vencer, ¿no? El trabajo, la complementariedad, realmente es lo que nos da la fuerza para ser más eficientes y eficaces a la hora de hacer. No conozco una sola organización ni un solo gobierno que por sí solo pueda superar una crisis humanitaria. En algún momento. Ahora que los países se han dado a la tarea de no declarar emergencia, caso México, caso de Colombia, ¿sí? Más por orgullo o porque simplemente dice que tienen plata, ¿sí? Y no capacidad. Entonces esto de trabajar entre nosotros, las comisiones, desde el nivel local, del nivel municipal o departamental o vinculado a regiones, va a coger más fuerza. Porque la tendencia va a ser eso. No vamos a encontrar un país en América Latina que vaya a declarar emergencia. Tal vez que el último ha sido Haití. De resto, no veo posibilidades. Entonces, el trabajo hay que hacerlo desde lo interno. Bueno, no declaran emergencia, pero sí nos dicen a nosotros, bueno, pero si usted está en tal zona y ve que hay posibilidades de atender a la gente, vaya. Y eso también es una cosa que se discutió con los donantes. ¿Qué vamos a hacer ante esa perspectiva? Porque usted dice que no dan fondos si el gobierno no hace la declaratoria. Los gobiernos no van a hacer declaratorias, eso ya está visto y probado. Y no es por tendencia política, es una cuestión de soberanía, o que dicen ellos, o publicidad, ¿no? Cada gobierno quiere defender que es fuerte, independiente de la cuestión política o el color político, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer eso? Pero sin embargo, como nos dijeron en Colombia, si ustedes están en tal zona y hay una emergencia, si el alcalde les dice que los apoya, el gobernador dice que los apoya, nosotros no tenemos ningún problema que ustedes intervengan. Entonces, ese va a ser de aquí en adelante, yo creo, el modo de operandus ante las crisis. O sea, cómo trabajamos internamente en los lugares o en los sectores que nos van a permitir trabajar, que va a ser todo el territorio nacional, solo que no lo van a decir públicamente. Ok, ¿cuáles son los principios de la responsabilidad en la rendición de cuentas? Un marco de rendición de cuentas incluye las normas, estándares de calidad, principios, políticas, directrices, formación y otras actividades de creación y fortalecimiento de capacidad. El marco debe incluir indicadores medibles de desempeño, no solamente
es los indicadores de la respuesta, sino de desempeño. Nosotros como equipo, cómo nos hemos desempeñado, tenemos que tener nuestros propios indicadores, ¿no? Y esto es base fundamental para establecer los términos de referencia para las evaluaciones que se vayan a hacer, si es que se van a hacer evaluaciones. Manteniendo una ética en el terreno, ¿no? Exactamente, exactamente. Los estándares pueden ser internos a la organización o pueden ser, por ejemplo, los colectivos como Esfera. O sea, ustedes como comisión pueden, además de los existentes, pueden crear sus propias normas de conducta o de desempeño, de acuerdo a los contextos, ¿no? ¿Sí? O decir, bueno, estos estándares internacionales se aplican para la zona del occidente, pero para la zona de acá del norte o del sur no son viables, habría que ajustarlos a este lado. ¿Ven? U otro que usted considere que no está aquí y que debería estar. Medir el impacto significa calcular el cambio en las vidas de la gente, los resultados derivados de un proyecto humanitario, buscando un equilibrio entre los datos cualitativos y cuantitativos. Eso es, buscando el equilibrio. No es que hay que encontrar el equilibrio, porque esto no es cero, esto no es matemático. Los matemáticos son las 300 libras de arroz que dimos, ¿no? Los 50 filtros que dimos, eso es lo matemático, las 30 charlas de capacitación, ¿sí? Pero el impacto, las partes cualitativas, eso no es medible, ¿no? O tenemos algunas ideas de cómo venir, pero eso nunca vamos a llegar al 100%. O hacemos una buena intervención, que esos, los resultados dicen, bueno, aquí lo que hicimos superó todas las expectativas de la gente y hasta las nuestras, o aquí nos quedó faltando porque hubo problemas de organización, porque, bueno, se metieron a mala, no nos dejaron trabajar, porque los insumos no llegaron a tiempo, como suele suceder muchas veces. Sí. O cuando llegamos resulta que la situación ya cambió, ¿no? Y decíamos, no, es que hicimos un balance para los 100 familias albergadas y nos demoramos 2 meses y cuando llegamos solo había 20 familias. A veces instalamos los tanques y no hay agua. Pero no hay agua, exactamente, ¿no? O nos confiamos, sí, de eso, no, pongan el trabajo con las alcaldías, no, pónganme los tanques que yo mañana les pongo el agua, y resulta que ponemos los tanques y nunca llegó el mañana. Sí. ¿Ven? Entonces, todas esas situaciones suelen suceder. ¿Ah? Todas esas situaciones suelen suceder. Yo un consejo que les puedo dar a todos mis compañeros, que si una alcaldía les dice pon el tanque que mañana les llevo agua, miren, ya tengo años de estar poniendo tanques y es mentira, no llegan. Llegan una vez, después les ponen un montón de problemas y los problemas son reales, que no tienen recursos para estar atendiendo una emergencia. No tienen los recursos ni tampoco tienen el concepto claro de qué es esto. Porque, por ejemplo, en el ayuntamiento de Acapulco, para ellos era simplemente contratar 200 tanques cisternas y con eso decían que solucionaban. Dije, sí, ¿por cuánto tiempo lo van a tener esas 200 tanques? Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer con la gente que tenía agua y ahora tiene que ir a la calle o a buscar el agua? ¿Cree que la gente va a aguantarse 2 meses, 3 meses en ese? Van a tener problemas sociales, ¿no? Porque la gente está claro. ¿Ven? Entonces, a veces, y ese es el trabajo que hay que hacer, el trabajo de formación y fortalecimiento, no es al interior no solamente de la municipalidad, les digo, de la comisión, hacia afuera también. ¿Ven? Porque el alcalde dice, no, pues pongo un tanque y una semana de agua y se acabó el problema, y nadie me va a decir que no estoy haciendo nada. ¿No? Pero, ¿eso es sostenible? ¿Esa era la solución adecuada? ¿No? ¿O se requiere más de una semana? Entonces, esas cosas hay que parte de la preparación. Hay que medirla. El personal del proyecto humanitario debería, como mínimo, establecer una descripción básica, un perfil de las personas afectadas y las comunidades relacionales fundamentales. ¿Cuál es la caracterización de la comunidad, sus gustos, preferencias, etnia, los aspectos religiosos? Eso influye mucho a la hora de hacer la propuesta y la rendición de cuentas. Identificar lo antes posible los cambios deseados de común acuerdo con las personas afectadas. Y esto es muy importante, lo hablábamos ayer, de los equipos de evaluadores. Desde el momento en que se está haciendo la evaluación, ya de una vez ir pensando qué tipo de respuesta habría que dar, ¿no? Ahora les voy a mostrar un caso fotográfico sobre eso.
¿no? ¿Qué es el tipo de respuesta que realmente la gente necesita? Porque otra vez no es lo que uno quiere, es lo que realmente la gente necesita. ¿Y cuál es la verdadera razón de nuestra intervención? Entonces es muy fundamental eso. Eso es como se dice popularmente, dar en el blanco. Dar en el blanco es satisfacer las necesidades inmediatas que la gente tiene, de manera diferenciada, tanto de hombres, mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Y no hacer trabajo en vano. Cuando digo no hacer trabajo en vano es poner bueno, un grupo vocal con ancianos y los ancianos te están pidiendo, por ejemplo, pañales para adultos, ¿sí? Y nosotros no hacemos caso de eso, compramos todos los pañales para niños. Sí. Exactamente. Eso es una burla hacia las personas, eso es no respetar su dignidad, ¿eh? Entonces, ojo con eso, porque a veces recogemos y no cumplimos, o no le paramos, o no diferenciamos, sí, pañales para... Y generalmente porque trabajamos con ese paradigma, los pañales solo son para los niños, no, los adultos mayores también requieren de pañales, o personas con algunos tipos de enfermedades infecciosas crónicas requieren el uso de pañales permanentes. Entonces, ojo con eso. Por eso es fundamental que cuando se está elaborando un plan comunal, la caracterización de la comunidad es ahí debe de salir toda esa información en cuanto a la población de riesgo y a la población en riesgo. Correcto. Hacer un seguimiento de todas las aportaciones y resultados del proyecto comparándolos con los cambios que se aspiran. Lo del monitoreo, que es importante. El monitoreo nos debe servir para eso, no solamente para ir a medir, es para comparar. Bueno, y para ver, valorando los cambios, ¿no? Y los cambios y la evolución de los indicadores, la revisión de los indicadores. Vamos por buen camino, no, hay que devolvernos, paramos, porque aquí ya la gente ya suplió su necesidad y ahora cambió a esto. Entonces es muy importante esto. Porque al final, lo último que se queda para las comunidades es lo que se les entrega. ¿Me explico? Usted dice a la comunidad, bueno, ¿cuál es su necesidad inmediata? Bueno, que nos quedamos sin jabón para bañar, ¿sí? Pero resulta que usted el jabón se lo trae dentro de 3 meses y resulta que esa ya no era la necesidad de la gente a los 3 meses. A los 3 meses a lo mejor necesitaba era comida, ¿ven? Y entonces la gente va a valorar eso como malo y tendría que valorarlo como malo, aunque ellos inicialmente lo hayan pedido. Eso es importante. Y todas las aportaciones estaban cumpliendo con las aspiraciones, no solamente nosotros como proyecto, que los objetivos que tenemos, sino con las aspiraciones que la gente está esperando de parte nuestra. Pero quizás ahí es importante porque es bien difícil cuando se generan las expectativas en la evaluación, digamos, que se van levantando todos los datos y después la socialización para lo que ha sido aprobado el proyecto o con lo que ha sido aprobado. Porque ¿qué sucede? Muchas veces la gente, aún las municipalidades, tienen expectativas de que, vaya, no, es que aquí vamos a trabajar en agua y saneamiento, entonces que todo lo que va a ser relacionado en eso, te lo refieren a ti. No, eso véanlo con Provida, eso véanlo con Cordes, eso. Entonces yo sí siento de que ahí tiene que haber como una claridad también, de socializar exactamente hasta dónde vamos a poder llegar, qué cosas están en gestión, qué cosas están gestionando con otros y qué cosas deberían de complementar ellos, porque ¿qué sucede? A veces las mismas comisiones municipales están pidiendo a otros cosas que no valen la pena y cosas prioritarias y críticas del sector de agua y saneamiento no las están visibilizando, ¿verdad? Porque no las tienen, porque técnicamente no las tienen concebidas de esa manera. Entonces es importante socializar y poner en la mesa realmente la propuesta que se va a ejecutar, o sea, con cuántas familias vamos a actuar y la integralidad hasta dónde llega. Muchas veces no logramos tener cubiertos todos los sectores. Pues esa es la parte de la información y comunicación, claro. Eso es lo real que nosotros tenemos que hacer o lo que podemos hacer. Y la parte de monitoreo es precisamente para ir haciendo esos ajustes, ¿no? Y esos ajustes no solamente de llenar respuestas, sino también para informar al donante, ¿sí? Porque el donante es otro, que si uno les dice que son 1000, tienen que aparecer 1000 en el informe. No pueden ser 1100 ni 900, ¿no? Entonces, estas cosas son fundamentales manejarlo y tenerlo como práctica, porque es que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros precisamente para ser más transparentes en nuestras intervenciones. Sí.
También otra cosa importante que sucede y que debemos de tratar de influenciar de una manera positiva hacia la comunidad es en sus decisiones. A veces son, según los líderes, el grupo de líderes, tú le preguntas cuáles son las 3 necesidades prioritarias en este momento y te salen diciendo la cancha de fútbol, La casa que la comunal. desalojen, ¿ya? Y en ese momento no es prioritario. Entonces, ¿cómo hacer entender a la gente de una manera respetuosa y toda que valore qué es la necesidad más? Que ya te vas a grupos focales, que ya te vas con grupos de mujeres aparte, y ya vas sacando un poco más eso, pero es importante porque a veces eso es lo que piden, ¿verdad? Lo primero que ellos miran prioritario en su concepto de ver las cosas es arréglame la cancha de fútbol que se me ha inundado un drenaje o algo. Pero para eso también hay que trabajar con grupos diferentes, diferentes opiniones, no solamente porque es el líder, porque las aspiraciones del líder son unas, y de pronto la de los niños, la de los jóvenes o los adultos mayores son otras. Entonces hay que escuchar diferentes voces, por eso se habla de necesidades diferenciadas, ¿no? Para poder tener una valoración realmente de qué es lo que realmente se está esperando o necesita, ¿no? Y al final uno le puede decir, como sucedió en Colombia del Chocó a comienzo de año, ¿no? Que los hombres eran una cosa, le dije, no, pero sí, eso me dicen ustedes, pero los niños acabamos de reunirnos y ellos están esperando otra cosa del agua, como esto, ustedes ya, ¿ven? Porque son diferentes visiones, ¿no? Recopilar y documentar perspectivas individuales y comunitarias, métodos participativos, ¿eh? De lo que estamos hablando, ¿no? Y para entender mejor qué cambios desean, ayudar a establecer los valores de referencia y hacer un seguimiento de los cambios. Son varias voces, no podemos quedarnos con una sola voz, porque una sola voz puede ser la necesidad mía en ese momento como líder, ¿no? Me gusta tanto el fútbol que yo necesito mi cancha para ir a jugar fútbol, ¿eh? No, además que le puede servir como para salud mental también, ¿no? No, claro. Ahora, esto es una pregunta que dejaría de referencia ya para ustedes, ¿no? Que de acuerdo a la experiencia que han tenido en diferentes intervenciones de respuesta, qué tan cerca o tan lejos han estado de estar en estos principios y en estos estándares, ¿no? Es una cosa que con comisión deberían discutir. ¿Y cuáles serían las acciones aplicables que habría que tomar? ¿Sí? Si retoman todo lo externo o internamente hacen alguna formulación de indicadores de desempeño, ¿no? Formas de comunicación, ¿no? Y en eso mi recomendación es que tendría en un tema de comunicación una sola comunicación por comisión, no 20 comunicaciones como organizaciones, porque eso genera más un flujo de información que va a ser manejable, ¿va? Y aquí lo que se busca es más bien descongestionar las vías de comunicación, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, nos vamos cada uno en nuestro carro o contratamos un solo bus para que vamos todos. Y esto lo dejaría para reflexionar. Tengo tiempo todavía, ¿no? Okay. Entonces, lo que quería mostrarles a continuación, vamos a la otra cosa. Ok, entonces, yo les decía que todas estas cosas, incluyendo lo que va a presentar de hoy en más adelante, de reducción del riesgo, son acciones que de alguna u otra manera hacemos, pero que no las hacemos visibles. Lo mismo en UAS, siempre nos han criticado que somos los que menos trabajamos en género, a la hora de las infraestructuras, ¿no? Son los que, o los técnicos, los ingenieros son los que menos nos interesamos por el tema, lo cual no es cierto realmente. No es cierto, digamos, de la manera como lo dan a dar, porque en la práctica sí se da. En la práctica sí se da la parte de género a la hora de hacer las intervenciones y el tipo de respuesta. Lo que les voy a mostrar, y eso para que quede de reflexión, son dos intervenciones, ambas en Guatemala. Una, eso fue cuando el Ágata, y la otra con el terremoto. Quiero que miren esta secuencia de fotos, por favor. Esto fue por la tormenta tropical, el Ágata, mayo 2010. Exactamente.
Esto fue en la comunidad de Patzún. Hubo un deslizamiento en la comunidad y el daño fue, el daño en infraestructura fue un deslizamiento de lodo y roca que dañó las pilas, los lavanderos que son públicos allá, ¿no? ¿Eso qué ocasionó? Que a la par del daño en la infraestructura, que es un recinto, digamos, social para la comunidad, obligó a que las mujeres a hacer sus labores cotidianas de una manera totalmente incómoda, ¿no? Infavorable para ellas desde el punto de vista, pues, digamos, técnico, de la técnica de lavar la ropa, sí, como su círculo social a que estaban acostumbradas. Improvisaron. Improvisar, ¿eh? Entonces, No, la mejor piedrita fue la que usaron para la... claro, además, esta fuente de agua, que es la única, está en una parte baja de la comunidad. O sea, la comunidad está aquí y en el piso está la fuente de agua, la única fuente de agua que es cercana a la comunidad, ¿no? Entonces, el impacto del desastre lo que ocasionó fue el daño en la infraestructura, y también un problema de tipo social que afectaba directamente a las mujeres. Su círculo social, porque estos tipos de lavandero, cuando las mujeres van al río a lavar juntas, es su club social, donde intercambian sus cosas más íntimas, su chisme, lo que sea, la novela, exactamente, toda la retórica, así como cuando uno se va al bar con los amigos a hablar de fútbol, de política y de mujeres. Ese es un círculo social muy respetable y valorable también, ¿no? Perfecto. Y entonces, lo que le decía, y este es el camino de hacer esto desde la comunidad al punto de agua, los lavanderos, ¿no? Y esta es la forma tradicional, como que, bueno, estas jóvenes todavía no tenían la necesidad, pero generalmente las mujeres llevan el ratón de ropa que van a lavar, el pequeñito aquí en la espalda y los otros dos chigüines de la mano bajando por estos caminos. A ver, yo tuve la oportunidad de hacer la evaluación en esa comunidad, y entonces la pregunta que le hice a la mujer cuando bajábamos por ahí, y ustedes cómo hacen para bajar aquí cuando está lloviendo, porque el terreno era liso, el camino no tenía ninguna, al lado era un abismo, pues. Y él me dijo, no, nada, pero han tenido así, sí, aquí ya se han caído varias compañeras, se han caído acá, por fortuna no ha habido ninguna lesionada fuerte, pero sí han caído. Y, bien. Entonces, conmigo iba el técnico que iba a hacer los trabajos de reparación. Entonces le dije, Gustavo, mira, aquí hay dos cosas. Reparar ese lavandero, eso no quita más de 3 días si trabajas acá con todo. Mover esa piedra grandota sería lo más difícil. Pero el resto no. Aquí lo que vamos a hacer, le vamos a acondicionar el camino a las mujeres para que bajen allá. Me dijo, pero si no nos van a aceptar. ¿Por qué? Porque es que eso no es guaso. Entonces, está bien. No lo vamos a poner como reparación de camino, lo vamos a poner como acceso al auto. Porque de nada nos va a servir que nosotros reparemos la fuente, pongamos el lavandero, le pongamos techo, le pongamos aire acondicionado, música y todas las cosas, si las mujeres no pueden ir a utilizarlo. O sea, si no van a bajar con confianza. Exactamente. Pues. Seguro. Sí, con seguridad. Y de una manera segura. ¿Ves? Claro. Concepto de protección, seguridad. Sí. Concepto de género es para las mujeres. ¿Ves? Sí lo hacemos, pero no lo divulgamos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? No puedes pasar, por favor. Se repararon los lavanderos, un PV, se les colocó la única llave de chorro que era posible, la cantarera y con su esto para que pongan su balde. El agua llegó de muy buena forma. ¿Sigue? Esto es lo que hicimos de camino. Sí. Yo no creo que la población haya objetado que se haya hecho esa obra. Pásala. Esto fue lo que resultó de la gente, de las mujeres. Claro. Miren las caras de ellas. Sí. No fue una foto fingida.
están realmente agradecidas con lo que se les hizo la seguridad, porque ellas entendían que era la seguridad de ellas y la de sus hijos, y ya podían ir y subir tranquilamente, llegaban al agua. Bueno, además acá se hizo trabajo con los inventarios que estaban haciendo de un muro en roca para evitar que en una posible avenida pues se venga tanta, ¿no? Entonces, reducción de riesgo, seguridad, protección, género, en una sola intervención. Sí lo hacemos, pero no le damos importancia, no somos claros en los conceptos. Por eso, o sea, no es solamente mandar a hacer las cosas, sino que la gente esté clara. Ahora, lo que devuelve, hacia atrás. Lo que yo, lo que anterior. Lo que estaba en mi mente y fue la recomendación era que como era un sistema, había rocas, la idea inicialmente que se había discutido era que era mejorar el camino, hacer en los puntos de mayor pendiente algunas gradas en roca, toda esa vaina, pero el técnico, y esto fue el técnico, fue mucho más allá. Y él pavimentó el camino y él fue el que puso fue más allá. Porque él sí entendió el concepto, lo entendió mucho mejor que yo. Para mí, con hacerle la grada, para mí era suficiente pues, de seguridad, pero yo no, podemos hacer más. Y eso también, al coordinador del proyecto hubo problemas. Porque el coordinador del proyecto, para él, eso era hacer caminos, eso no tenía nada que ver con gas y que íbamos a tener problemas con el donante que era ECO. O sea, no tenemos nosotros los conceptos claros. Cuando llegó ECO y lo llevaron a hacer la visita, porque claro,